encuentro la ocasión que me han dado de poder dialogar con ustedes. Y la idea de hablar de responsabilidad del investigador la tomé desde el punto de vista más práctico, no académico, más de hacer diario, más de consejo. La pregunta sería, ¿cuál es el rol del médico cuando asume el papel de investigador? Y tenemos dos áreas importantes. El médico que está con el patrocinante y el médico que está con el paciente. Ambos cumplen funciones absolutamente importantes en el proceso de investigación. Y ambos cumplen funciones regidas por la ética, esencialmente la ética profesional y la honestidad de las personas. En el caso, no apure, en el caso del médico que trabaja con el patrocinante, tiene un compromiso contractual con el patrocinante y hace tareas tales como preparación de protocolos, asesoramiento científico, difusión del protocolo, colabora en la implementación, en monitoreo, puede llegar a colaborar en el análisis, en los informes y en la publicación. Todas estas funciones son esenciales al proceso de investigación. Sin publicación no hay investigación útil. O sea, sin la difusión no hay investigación útil. Sin un protocolo bien preparado, la investigación pierde sentido. O sea, el médico que trabaja en este rol cumple una labor sumamente importante. Pero lo que nos vamos a vincular particularmente es a la relación del médico y el paciente. Ahí sí viene el clic. El primer compromiso que tiene el médico con el paciente es un compromiso interpersonal. Hay un depósito de confianza por parte del paciente hacia el médico. El paciente no acude al médico para hacer investigación. El paciente acude al médico para la solución de un problema de salud que tiene o supone tener. Con lo cual le transfiere al médico ese depósito de confianza para que le ofrezca solución. En segunda instancia, y ahí viene otro clic, hay un compromiso del médico que asume el rol de investigador con la investigación. Y con la investigación tiene un compromiso con la formación del conocimiento y con la comunidad, porque en realidad ese conocimiento va a ser de utilidad en la aplicación a la comunidad. Y en tercer lugar, el médico que asume el rol de investigador tiene un compromiso también con el patrocinante, porque se compromete a hacer determinadas cosas, muchas veces recibe una paga por hacer esas cosas, y esas cosas debe hacerlas bien y con honestidad. Entonces, este es como yo veo el cuadro general del rol del médico en la investigación. La próxima. Este autor Lugo, en un escrito, define estas circunstancias que hablábamos recién, referidas más al médico con el paciente, de una forma que me pareció sumamente interesante. El acto médico clínico es constitutivamente un acto moral. Y ello no solo en su intención de fomentar la salud y la vida, al igual que prevenir la enfermedad y muerte prematura, sino en la acción en sí misma, en cuanto supone una vinculación interpersonal, lo cual requiere del más alto cultivo de virtudes intelectuales, morales y espirituales. El acto científico debe integrarse y subordinarse al acto clínico. El acto científico no puede estar por encima del interés del acto clínico. No tiene que interferir con el acto clínico. Puede subsidiarse, puede integrarse, pero no podemos nunca admitir la inversión de esos roles. La próxima. Investigar para mejorar los recursos destinados a proteger y recuperar la salud de las personas es indiscutiblemente una tarea inherente al adecuado ejercicio de la medicina. El médico nunca debe olvidar que antes de investigador es médico y que su práctica se rige por el aforismo del primum non nocere. Entonces, nunca debemos de hacer las cosas al revés. Siempre, primero, saber que estamos para curar al paciente. Segundo, para investigar. Pero a su vez debemos tener claro que debemos promover la investigación. Toda investigación supone algún grado de riesgo para los participantes.
toda investigación. ¿Por qué? Porque avanzamos hacia lo desconocido. Si conociéramos el final, no tenemos que investigar. Si investigamos, es porque tenemos incertidumbre sobre el final del cuento. Y entonces eso, hay un riesgo, pequeño, grande, mediano, no importa, pero siempre un riesgo. Por ello, el médico debe participar solo si no está convencido del resultado, pero presume un beneficio para la salud. La aplicación del principio de incertidumbre. Si yo estoy convencido de cuál es el resultado, qué es lo que debo de hacer en este caso, no tengo que participar de una investigación. Porque tengo que dedicarle al paciente mi mejor conocimiento. Ahora, si tengo incertidumbre, ahí tiene razón de ser mi participación en la investigación. El médico que investiga debe conocer los aspectos básicos del método científico. Eso es fundamental, tiene que entender qué es lo que está haciendo. Es muy difícil que pueda hacer una cosa bien si no entiende qué es lo que hace o por qué lo hace. No habría respecto de la ética, y por ende de las personas, si el método de investigación implementado no es el adecuado para responder la pregunta. Someto a pacientes a riesgo, a circunstancias, para obtener una respuesta que no va a servir. Hay una alteración fundamental del respeto de las personas en este caso. La respuesta no va a ser confiable y por lo tanto se habrá sometido a las personas a riesgos innecesarios defraudando la confianza. Cuando le propuse la participación en la investigación, le hice todo el relato, etc., la persona me dio su confianza de participar y resulta que la uso mal, la uso en el buen sentido de la palabra. Entonces, el método de investigación es fundamental que sea el adecuado al propósito de la pregunta que se quiere responder. Y nosotros decimos que el médico nunca debe ponerse la camiseta del resultado del estudio, sí la del cuidado del paciente y el método empleado. Esa es la verdadera camiseta que debe llevar puesta, ya que estamos cerca del Mundial en términos futbolísticos. La próxima. Traté de ejemplificarlo las cosas. Entonces, tenemos el siguiente escenario. Por un lado tenemos el patrocinante, por el otro lado el paciente. ¿Clic? Y acá tenemos en el camino al médico, al centro de investigación, y decimos que el médico es un verdadero firewall de protección del paciente. Es un custodio del paciente y es un representante del comité de ética en el acto médico, en la relación. El comité de ética se expresa a través del médico y el médico tiene que entender eso. A veces los médicos entienden al comité de ética como un adversario. No, el comité de ética es un colaborador del médico para asistirlo y ayudarlo a hacer las cosas en la forma que deben ser hechas. ¿Y de qué se vale el médico? ¿De qué principio se vale para poder hacer este papel de custodio? ¿Sí? Del principio conocido como de autonomía, del de beneficencia, del no maleficencia y de justicia. Serían los 4 principios que auxilian al médico a cumplir adecuadamente su rol. La próxima. La declaración del CINCI para nosotros es el documento que pauta las actividades del médico. Y este debe exigir el médico al patrocinante que se comprometa a observarlo en toda su extensión. Y no debemos de aceptar en los protocolos eso tan habitual de los principios que tienen su origen, qué principio, qué origen, cómo, qué declaración aceptamos, cuál. Debe estar específicamente definido en el protocolo. La declaración del CINCI versión tanto, claramente. No una ambigüedad como esta que es habitual. Y que no es común que los comités de ética exijan esta puntualización. Haciendo una pequeña referencia a estos 4 principios, una supersíntesis del concepto. El médico investigador debe asegurarse que el paciente interpreta cabal y libremente la invitación a participar. Debe darle al sujeto el tiempo suficiente para decidir y hacer preguntas.
Para esto tiene que exigir que la información provista sea concisa, clara, sin eufemismos y debe asegurarse que fue correctamente comprendida. Una vez se ve estos consentimientos informados, estas invitaciones a participar, que son un libro, que se lo dan a personas que no están habituadas a leer en extenso, que tienen palabras, aunque sean simples, complejas en concepto de entender, que son una catilinaria de cosas, de consulta, de esto, de lo que va a hacer, que no lo va a hacer, toda una cantidad de información que agobia. Y yo a veces me pregunto si la intención no es que agobie, justamente, de tal manera que, dígame, doctor, ¿qué hago al final? Que se llegue a esto. Tenemos que propender a consentimientos informados sencillos que todo el mundo lo pueda entender claramente qué es lo que va a hacer, a qué se va a someter. Invitará a participar sin presionar, ni aprovecharse de la posición habitual, subjetiva, aplicativa que tiene la relación médico-paciente. No exagerará los presuntos beneficios ni minimizará los riesgos. Aquel médico que dice, tenemos una medicación nueva que está, y que ya está diciéndole al paciente que es mejor que la que está probando, cuando todavía no lo sabe. Esto es absolutamente común. Obviamente no permitirá presiones externas como coerción, manipulación o persuasión para este tipo de cosas. El siguiente. En el principio de beneficencia podemos decir que el médico debe estar convencido de que la propuesta que lleva tiene una razonable probabilidad de beneficio, que justifique la realización de un experimento. Ojo, que justifique la realización del experimento. Va a hacer un experimento con una persona. Tiene que estar claramente fundamentado y con probabilidades reales, ciertas, de que pueda alcanzar un beneficio. Para esto, debe conocer cabalmente el protocolo, haber evaluado la alternativa terapéutica propuesta frente a las existentes, como el costo, esfuerzo, riesgo al que se someterá el paciente. No es infrecuente que el médico no pueda hacer un relato más de 3 renglones del protocolo que va a llevar adelante. Lo vemos en la práctica, no estoy hablando de cosas traídas de otro lado, ¿no? Para esto, el médico debe ser capaz de explicar, sostener y justificar el estudio que promueve. ¿Por qué lo hace? ¿Qué se va a buscar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la protección de los sesgos que puede haber en la investigación? Todo esto lo tiene que saber contestar. Ahí se va a poner el verdadero papel de investigador y no simplemente de un ejecutor de procedimientos. La próxima. Con respecto a no maleficencia, el médico tiene que tener cuidado de no incluir en el estudio a personas con características que les hagan particularmente vulnerables. Solo va a aceptar intervenciones invasoras propias del protocolo si son las habituales en la práctica y oportunidad que la propia atención médica demande, no hacer biopsias a la persona porque sí o cuestiones de mayor envergadura sin una razonable razón. Si hay uso de placebo, se asegurará que esté plenamente justificado. Punto 33 de la declaración del CINCE, versión 2013. Debe estar cualificado para llevar a cabo el estudio propuesto y actuar en un centro asistencial que esté calificado para la finalidad propuesta. La próxima. Principio de justicia, lo que decíamos de la razonable probabilidad de beneficio, con una distribución equitativa del riesgo de la investigación y los potenciales beneficios. Los beneficios de acceso no solamente deben de asegurarse durante la investigación, sino también a posteriores, estipulaciones post-ensayo de punto 34. Y respecto de la propiedad de los datos son propiedad de las personas. Datos es distinto de información. El dato es el elemento crudo, la información es el elemento conceptualizado a partir de los datos. Y debe exigir la publicación científica del estudio. Sin publicación, el esfuerzo de las personas es en vano. Los patrocinantes no pueden hacer investigaciones que no se comprometan a publicarlas.
La próxima. Y resumiendo, vamos haciendo clic. Conocer a fondo el protocolo. Nosotros promovemos que el médico haga una nota de presentación escrita por él de qué es lo que está presentando el comité de ética, para obligarlo a tratar de entender el protocolo que está llevando a cabo y su justificación. No debe aceptar cambios no autorizados por el comité de ética. A veces que el patrocinante venga y le diga vamos a cambiar y hacer esta cosa, no es suficiente, eso tiene que estar autorizado. Bueno, ustedes ya lo han leído esto, la próxima. Conocimiento y experiencia apropiada, implementación de su equipo de trabajo y centro, invitar sin presionar, seleccionar adecuadamente a los potenciales participantes, cumplir exactamente las pautas protocolizadas y no caer en la tentación, que sintetiza la relación ética con el patrocinante. La próxima, como un concepto final, al investigar o interpretar resultados somos muy proclives a ver lo que deseamos ver. Y creencias y evidencias no siempre se corresponden. Son dos conceptos importantes que debe tener en mente el investigador. ¿Sí? Bueno, gracias.